Voy a abrir un libro de Excel y pues ahí vamos a ir viendo cada uno de los componentes del estado de resultados, porque es uno de los estados financieros básicos que presenta la empresa, que debe tener toda empresa, toda entidad. Nosotros ya sabemos debe tener por lo menos 4 estados financieros y uno más que no es un estado financiero, pero nos ayuda a entender la naturaleza, las políticas contables y las políticas financieras que lleva a cabo una empresa. Entonces voy a compartir un libro de Excel. Después del respectivo café. Vamos a ver, compartir. Estado de resultados. Ahí van a ver un libro en blanco. Vamos a ir construyendo el estado de resultados cuenta por cuenta. Bueno, vamos a nombrar acá estados financieros y vamos a enumerar los estados financieros básicos. Debe existir un balance general, estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, y un estado de cambios del patrimonio. De ello vamos a unas notas explicativas a los estados financieros. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí vamos a hacer el estado de resultados. Y lo primero que tiene un estado de resultados es un encabezado, ¿no? El estado de resultados se llama estado de resultados. También se conoce como estado de pérdidas, ganancias. Va del 1 de enero al 31 de diciembre de un año en particular. Para este caso le vamos a poner año 2024, solamente a efecto de verificar, y está expresado en dólares de los Estados
Unidos de América. Puede decir en miles de dólares también, porque cualquier estado financiero puede expresarse en miles de dólares. Significa que antes de que se presentara, todo el estado financiero se dividió entre 1000. Todas las cuentas del estado financiero se dividieron entre 1000 y pues eso hace que la presentación de los estados financieros, en este caso, se diga que está expresado en miles de dólares. Por ejemplo, solo les voy a hacer una cuenta a manera de ejemplo. Si yo tengo 200,000, vamos a ver acá. Yo quiero expresarlo en miles de dólares. Y entonces yo diría, bueno, esos 200,000 lo voy a dividir entre 1000 y tendría 200. Entonces yo tendría acá 200,000. Ese sería expresado en miles de dólares. Este va a estar expresado solamente en dólares, es decir, que todas las cantidades se van a poner tal y como son en la realidad, sin hacer una diferenciación, que en este caso no es que no se presente la realidad de la empresa, sino el hecho es de que se utiliza ese fraccionamiento a efecto de expresar algunas cantidades que son demasiado grandes. Y lo primero que nosotros tenemos son los ingresos por actividades ordinarias. También lo podemos encontrar simplemente como ventas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una venta de 750,000 dólares. Ahí está, ya se ve un poco más grande. Entonces vamos a tener una venta de 700. Estos son ingresos netos. Algunos estados financieros presentan las ventas brutas y las rebajas sobre ventas. O sea que habría que disminuirlo. Pero en este caso vamos a presentar los ingresos brutos. Vamos a tener el costo de ventas. Vamos a suponer un costo de ventas de 375,000 dólares. Ahí está. Ahora bien, el costo de ventas está conformado en las empresas industriales por tres componentes. La mano de obra directa, las materias primas, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Lo único que acá cuando ya viene a la parte del costo de ventas, la parte del costo de ventas vamos a entenderlo como inventario de producto, inventario inicial de producto terminado. Vamos a ver acá las compras. Lo vamos a manejar solo como inventario inicial. Las compras y el inventario final. ¿Qué se hace con esto? Se suma y se resta. Esto es una suma y esto es una resta. Como resultado vamos a tener la cuenta de 375,000. Luego de que tenemos esto,
Vamos a delimitar que tenemos un estado financiero, tenemos un costo de ventas y aparece la primera utilidad. Esta es utilidad bruta y es el resultado de restar de los ingresos por actividades ordinarias el costo de ventas. Y ahí lo tenemos. Vamos a poner una rayita ahí. Luego vamos a tener los gastos operativos. En los gastos operativos, los gastos de venta y los gastos de administración. Vamos a suponer 150.000 en gastos de venta. Ahí está. Y vamos a suponer 50.000 en gastos de administración. Por supuesto que cuando uno ya tiene todas las cuentas contables, de ahí pues se va a sacar para hacer los estados financieros. Ahora, ¿por qué es necesario comprender este estado financiero? Este estado financiero muestra los cambios, la operatividad de la empresa durante un ejercicio fiscal, que el ejercicio fiscal también sirve para medir la actividad financiera de la empresa. Y vamos a tener gastos operativos, para este caso de $200.000. Luego de tener los gastos operativos, vamos a tener algo que se llama utilidad antes de intereses e impuestos. Y nos va a servir más adelante cuando hagamos el análisis costo, volumen, utilidad. Y es el resultado de restar de la utilidad bruta los gastos operativos. 375.000 menos los 200.000. Posterior a ello tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos. Vamos a tener los gastos financieros. Los gastos financieros. Y aquí serían intereses ¿De dónde devienen los gastos financieros? Estos son los gastos que se tienen como resultado de la utilización de préstamos. También algunas empresas utilizan el POS y al utilizar el POS para hacer sus ventas, el banco les cobra una comisión sobre esa utilización. Eso definitivamente es un gasto financiero.
gastos financieros. Vamos a suponer que aquí tenemos unos $25,000 y acá serían esos $25,000 de gastos financieros. Y entonces vamos a tener, fíjense que acá pueden haber otros ingresos. Vamos a suponer otros ingresos. Ese es un bolsón. Otros ingresos de $25,000. ¿De qué son esos otros ingresos? Estos pueden ser pues la venta de activo de la empresa, de activo fijo de la empresa. Puede ser las diferencias cambiarias cuando se hacen negocios internacionales. También otros ingresos podría ser que la empresa venda lo que es el desperdicio, y los desperdicios no son parte de los ingresos como resultado de actividades ordinarias, sino que los desperdicios son parte de lo que nosotros conocemos como otros ingresos, porque no es la actividad principal a lo que se está dedicando. ¿Qué más podrían ser otros ingresos? De repente alguien nos contrata para hacer un tipo de trabajo que no normalmente la empresa no hace, pues eso se va a llevar a otros ingresos, porque en los ingresos ordinarios son aquellos ingresos que la empresa realmente hace, es decir, es su actividad principal, es la actividad principal sobre la que descansa el negocio. Entonces, después de tener esto, vamos a tener la utilidad antes de reserva legal e impuestos. La utilidad va a ser la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses menos los otros, perdón, más los otros ingresos. Y luego vamos a tener la reserva legal. La reserva legal, en este caso, como es una empresa, acá dice que no le pusimos el nombre de la empresa, que es parte del encabezado, estado de resultados del 1 al 31 de diciembre, y aquí le vamos a poner el nombre de la empresa, XYZ, S.A, vamos a ver, XYZ, S.ADC.E. Ahí está, estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias del 1 al 31 de diciembre, expresado en dólares, y le falta una tilde a los dólares de los Estados Unidos de América. Ingresos por actividades ordinarias, ventas, ahí los tenemos. La reserva legal para las empresas es del 7%. A ver aquí. Dividimos y es multiplicado. Así que tiene una reserva legal de 12,250. Ahora sí vamos a tener la utilidad antes de impuestos. Es el resultado de restarle a la utilidad antes de reserva legal e impuestos. Le vamos a restar la reserva legal. Y tenemos la utilidad antes de impuestos. Sobre esto deben saber que para el caso de El Salvador, pues se paga una renta, ¿verdad? Y hay diferentes rangos. La tasa impositiva es del 25% y del 30%. Aquí son ingresos menores a 150,000
aquí son ingresos mayores a 150,000. Después de 150,000 dólares ya iguales o mayores a 150,000. O sea, los ingresos aquí están. 750,000 son mayores a 150,000, por lo tanto le corresponde un impuesto del 30%. Y ahí lo tenemos. Vamos a tener la utilidad neta, resultado de la utilidad antes de impuestos menos el impuesto. Ahí tenemos 113,000 dólares. Luego podemos tener aquí dividendos preferentes. Estos es el costo del financiamiento de la empresa cuando tiene accionistas preferentes. Si la empresa tiene accionistas preferentes, aquí se va a llevar los dividendos preferentes. Entonces hay que tener cuidado con los dividendos preferentes porque los dividendos preferentes no tienen lo que nosotros conocemos como escudo fiscal. Es decir, si nosotros pagamos intereses por préstamos que van en los gastos financieros, si ustedes se fijan, si van en los gastos financieros, significa que yo puedo deducirme esos intereses y con ello pagar menos impuestos. Pero en este caso, los dividendos preferentes, que son similares al comportamiento de los intereses, pero no tienen el escudo fiscal, no se pueden deducir, así de que se quitan de último. Vamos a suponer que pagamos 15,000 dólares de dividendos preferentes y ahora sí tendríamos la utilidad neta disponible para los accionistas comunes. ¿Quiénes son los accionistas comunes? Los dueños de la empresa, los dueños del negocio. Ahí está. Ahora, la utilidad por acción o GPA, ganancia por acción, esa se determina dividiendo la utilidad neta sobre el número de acciones en circulación. Vamos a suponer que tenemos un número de acciones suponer un número de acciones en circulación de 25,000 acciones. Solo vamos a poner menos, vamos a poner 20,000 acciones. Entonces, ¿qué significa? Que para sacar el GPA voy a dividir la utilidad neta disponible para los accionistas entre 20,000. Es decir, que la utilidad por acción en esta empresa sería de 4.94. Este ratio es utilizado en algunas empresas para medir la capacidad de la empresa para generar utilidades por acción. Es decir, que el siguiente año, en el 2025, este estado de resultados debería estar mostrando
un incremento en la utilidad por acción para determinar el éxito organizacional. Ahora, hay algunos movimientos que se hacen a nivel de patrimonio que podrían disminuir ese ratio. Es decir, por ejemplo, si nosotros incrementamos el patrimonio a través de emisión de acciones comunes, a través de la emisión de acciones comunes, lo que vamos a tener entonces es un número mayor de acciones en circulación y va a disminuir la utilidad por acción, a menos que con el aporte de capital de los accionistas, la utilidad pudiese incrementar drásticamente. La utilidad pudiese incrementar drásticamente. Si no puede incrementar drásticamente la utilidad, entonces no vamos a tener un incremento en GPA. Y si no tenemos un incremento en GPA, pues normalmente a los administradores se les mide por eso. Se les mide por esa parte. ¿Qué tanto pueden, qué tanto el administrador puede hacer crecer la utilidad por acción? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Qué tanto nosotros tenemos la capacidad para incrementar la utilidad por acción. La otra cuestión es la parte de los accionistas, los preferentes. El costo preferente también puede incrementar, puede disminuir la utilidad y por lo tanto, al disminuir la utilidad, también va a caer lo que nosotros también conocemos como utilidad por acción. Aquí ciertas decisiones, fíjense que como parte del análisis, aquí podemos hacer nosotros un análisis que se llama análisis vertical. Análisis vertical de cuentas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Dividimos todo entre las ventas. Y vamos a poner el H, lo vamos a dejar fijo. Y toda esta columna le vamos a poner porcentaje. Y ahí está. Vamos a eliminar las que tienen 0. Para dejar exactamente solamente las en valores. Este análisis tiene un uso. Este se llama análisis vertical de estados financieros. Esto es sin representatividad, miren. Es bien poco lo que representa. Pero este análisis horizontal, este análisis vertical se hace con el objetivo de establecer el grado de importancia que tienen cada una de las cuentas de los estados financieros. Y lo puedo comparar, por ejemplo, con el año 2023. Por ejemplo, ahora, digamos, el costo de ventas es el 50% del total de los ingresos, lo que significa que por cada unidad vendida, 50 centavos son parte del costo, ¿sí? 50 centavos son parte del costo. Digamos que ustedes tuvieran otro año, ¿verdad? Otro año y tuviesen los mismos ingresos, pero un costo de 350,000, tendrían 47% del costo. Entonces, ¿para qué sirve este análisis? Me sirve para ver el componente, qué parte de las ventas es cada uno de los elementos del costo y de los gastos operativos. ¿Eso con qué fin? Con el fin de mantener equilibrados los costos y con el fin de mantener equilibrados los gastos operativos, que no se nos eleven los gastos de venta, que no se nos eleven los gastos de administración,
que no se nos vayan a elevar los gastos financieros, que para ahora son el 3%, y vamos a irnos hasta acá para ver cuánto estamos pagando realmente de impuestos. Miren, como parte de las ventas estamos pagando el 7% nada más. Y este es el rendimiento, es otra cosa, rendimiento. Este es el rendimiento que me genera el factor de utilidad neta disponible para los accionistas dividido sobre las ventas. Es decir, que por cada dólar de ventas que yo estoy generando, 13 centavos o el 13% de ese dólar, pues va directamente a constituir utilidad neta disponible para los accionistas. Está generando un rendimiento del 13%. ¿Cómo lo comparo esto? Porque esto lo voy a comparar con el costo de oportunidad. El accionista dice, bueno, y si busco otra alternativa en la que yo pueda ganar ese 13% sin necesidad de correr el riesgo de que no se logren las ventas, de que los empleados se vayan a malversar los fondos de la empresa, de que se vaya a generar una imagen corporativa inadecuada y que esa generación de imagen corporativa inadecuada pues represente para la empresa una pérdida, Entonces, todas esas cuestiones son las que hacen que el empresario pues vaya a pensar en su costo de oportunidad. ¿Qué podría estar haciendo yo que pudiese ganar el 13% en vez de estarme arriesgando con lo que es mi negocio? Pero recordemos que cuando el empresario ya tiene una empresa establecida, pues hay que darle al principio de negocio en marcha, hay que darle continuidad al principio de negocio en marcha. Ya no podemos retractarnos, de hecho podemos presentar estados de resultados en los que en los primeros años se tenga pérdida, porque es normal, porque la empresa se está acomodando al mercado, porque la empresa necesita más años para poder recuperar su inversión. ¿Cómo sé cuántos años necesita una empresa? Va a depender del modelo de negocio, de a qué se dedica la empresa. Eso es determinante para saber qué tanto necesito, qué tanto tiempo necesito yo para que mi empresa comience a tener utilidades.